Estás escuchando una historia en Pandadrama Story. Te deseo que la pases bien. Señora, por favor, deja que mi madre y yo entremos en casa. Prometemos trabajar como ganado y caballos para servirle bien. La niña arrodillada frente a mí tenía el rostro ovalado y aparentaba solo unos 5 o 6 años. Sin embargo, sus cejas y ojos guardaban un asombroso parecido con Julian Liu. Según mis cálculos, debe ser la hija que Julian Liu tuvo durante el 3er año que mi familia lo acogió. Luna se levantó con una expresión sombría. Julian Liu abrazó a la pequeña y le dijo: Penélope Tao, tu incapacidad para tener hijos en 3 años ya ha violado las 7 causales de divorcio. Lo mejor sería que obedientemente permitieras que Violet Jin entrara como coesposa. De lo contrario, no tendré más remedio que escribirte una carta de repudio. Al oír las palabras carta de repudio, casi me río a carcajadas. ¿De dónde sacó Julián la audacia de amenazarme con el divorcio? La casa en la que vive, la ropa que viste y la comida que come a diario son parte de mí. Incluso mi padre le salvó la vida. Piénsalo bien. Julián abrazó a Luna y se dio la vuelta para irse. Mientras observaba sus figuras alejarse, mi mirada se cruzó con la de la niña. Hace unos momentos me había parecido lastimosa, pero ahora me guiñó un ojo con pura provocación. ¡Cielos! En todos mis años, esta era la primera vez que una niña me intimidaba. ¿Cómo soportaré los días venideros? Señorita, se están pasando de la raya. Volvamos y denunciemos al amo. Él sin duda la defenderá. No lloré de rabia, pero April estaba al borde de las lágrimas. Había crecido conmigo y éramos tan unidas como hermanas. ¡Qué tonta! Ahora es el recién nombrado mejor alumno. ¿Qué puede hacerle mi padre? Hace apenas 2 meses, Julian aprobó los exámenes como el mejor erudito, mientras que la familia Tao es solo una casa de comerciantes. Por eso está tan impaciente por traer a su ama a casa. Vamos a dejarlos entrar así como así. Hace años, fue el amo quien le dio dinero para estudiar para los exámenes imperiales, y ahora se atreve a tratarte así. Mi padre es un magnate adinerado de la capital, conocido por su amabilidad y benevolencia. Con frecuencia proporciona comida y bebida a los huérfanos del orfanato benéfico. Para aquellos niños con un potencial excepcional, mi padre incluso patrocina su educación para los exámenes imperiales. Julián fue uno de los que recibió ayuda de mi padre. Cuando aprobó el examen provincial a los 13 años, mi padre se llenó de alegría. Inmediatamente me escribió, expresando su deseo de casarme con él. En aquel entonces, viajaba por los paisajes de Jiangnan y no le presté atención. 3 años después, al regresar a la capital, mi padre concertó el matrimonio. Julian tenía un aspecto atractivo y me trató con esmero, con palabras reconfortantes como una brisa primaveral. Como no quería preocupar a mi padre, apreté los dientes y acepté casarme con él. Pero inmediatamente después de la boda, me reveló su verdadera naturaleza. Se ponía de mal humor por la menor cosa, a veces no volvía a casa durante días seguidos, e incluso insinuó que yo no podía tener hijos. No me importó mucho, pues solo me había casado con él para tranquilizar a mi padre. Sin embargo, parece que ya no puedo soportarlo. Habiendo vivido en la riqueza y el lujo durante tanto tiempo, ¿de verdad cree que se lo merece todo? Temprano a la mañana siguiente conocí a Violet, la amante de Julian. Parecía frágil y delicada, como si una simple brisa suave pudiera derribarla. Era una apariencia realmente lamentable, diseñada para despertar compasión. ¿Lo has pensado bien? Julián abrazó a Luna y tiró de Violet. Parecían la pareja perfecta, una familia de 3 que era un auténtico espanto. Lo he pensado bien. Asentí. Me alegra que lo hayas pensado bien. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en los labios de Julián, dijo. Vienes de una familia de comerciantes y eres inherentemente indigna de ser mi esposa principal. Sin embargo, considerando que has pasado por dificultades conmigo, no te abandonaré. De ahora en adelante no habrá distinción de rango entre tú y Violet. Debes aprender de ella las 3 obediencias y las 4 virtudes y administrar bien los asuntos del hogar. Los hombres son, sin duda, criaturas volubles. De repente recordé aquella vez antes de casarnos, cuando él me miraba con profundo cariño y me decía: Penny,
eres realmente la mujer más dulce, virtuosa y talentosa que he conocido. Al pensar en esto me estremecí y se me puso la piel de gallina. Llamé a Bayelit y justo cuando estaba a punto de hacer una reverencia, la detuve. Julián pensó que me estaba saltando las formalidades y me dedicó un elogio poco común: si hubieras aprendido a ser tan obediente antes, qué bien habría sido. Lo he pensado bien. Tomé el acuerdo de divorcio consensual de April y se lo puse delante. Fírmalo. Divorciémonos. Al oír la palabra divorcio, la expresión de Julián cambió al instante. Apretó los dientes y dijo: ¿Quieres el divorcio? Asentí y respondí con calma: también creo que mi pasado como comerciante me hace indigno de ti. Si nos divorciamos, ya no tendrás que ceder y convertir a Bayelit en tu coesposa. Julián estaba tan enojado que se rió y tardó un buen rato en hablar. ¿Quieres un divorcio consensual? Imposible. Solo habrá una carta de repudio. Mi padre se encargó de tu educación y tus exámenes, sin negarte nada. Sin embargo, usaste ese dinero para mantener a una amante, y ahora quieres repudiar a tu esposa por una prostituta. Si este asunto genera un escándalo y los censores imperiales presentan un informe, ¿crees que podrás conservar tu puesto oficial? Mi padre dijo una vez que los funcionarios valoran su reputación por encima de todo. Por muy corruptos que sean en la sombra, deben mantener una apariencia virtuosa en la superficie. Juliano había luchado mucho para llegar a su puesto actual, no se atrevería en absoluto a destruir su propio futuro. Los comerciantes son, en efecto, bajos y despreciables. El rostro de Julián estaba sombrío, y tardó un rato en pronunciar esa frase. Asentí. Por eso no soy digno de ti. Si quieres el divorcio, vete. Haré que alguien envíe los papeles del divorcio a la familia Tao. Julián resopló con frialdad y continuó: no te arrepientas de esto. Si quieres volver en el futuro, solo puedes ser una concubina. Dejé que April se fuera. En cuanto no pudo verme la cara, puse los ojos en blanco. Quedaba por ver quién se arrepentiría. Tendría que estar loca para convertirme en su concubina. Tenía a alguien vigilando. Solo cuando vi a Julián enviar a un sirviente a entregar los papeles del divorcio a la familia Tao, les ordené que empaquetaran mis pertenencias. Mi padre solo me tiene a mí como hija. Cuando me casé, temía que sufriera o me faltara dinero, así que la dote que me dio ascendió a casi 1 millón de cuentos de plata. Aparte de esta casa, todo lo demás era oro puro. Los lingotes de oro estaban guardados en cofres, y ese día, al moverlos, casi se vació uno de nuestros almacenes. Si no lo hubiera detenido, mi padre probablemente también habría vaciado los almacenes restantes. Según él, como no había aprendido el oficio, darme tiendas sería inútil. Era mejor darme dinero, y si se me acababa, simplemente podía volver a casa a buscar más. Ahora bien, aún no había vuelto a pedir dinero, pero sí me estaba mudando de vuelta a casa. Señorita, con tantas cosas, seguro que tardaremos varios días en terminar de empacar. April parecía un poco preocupada. Señorita, ¿regresamos hoy? Claro que sí. Miré el cielo, que empezaba a oscurecerse, con una alegría inmensa. Nos vamos ya. Que se tomen su tiempo para empacar. Si nos vamos ahora, llegaremos justo a tiempo para la cena. Mi padre ya debe estar en casa. Al ver los papeles del divorcio, seguramente estaría preocupado. Así que era el momento perfecto para volver y explicarle todo con claridad. Saqué a April lentamente. En cuanto llegamos al jardín, nos encontramos cara a cara con Bayelit, que iba a toda prisa, y con Julián, con cara de asesino. Penélope, ¿qué crees que estás haciendo? Si quieres salir, sal, pero ¿quién te dio permiso para llevarte las cosas de esta casa? Preguntó Julián en voz alta en cuanto me vio, y continuó con agresividad. Diles que me lo devuelvan todo de inmediato. Hermana mayor, aunque no estés satisfecha conmigo, no puedes hacer esto. Si vamos a juicio, apropiarse indebidamente de los bienes de tu esposo es un delito grave. Podrías ser encarcelado. Bayelit habló entre lágrimas, llorando como la lluvia, con una expresión verdaderamente lastimera. Le sonreí a Bayelit y le pregunté con dulzura: ¿no te lo dijo Julián? Todo esto es mío. Cuando llegó a mi familia desde el orfanato benéfico hace años,
ni siquiera tenía ropa decente. Con el paso de los años, su ropa, sus gastos, su educación, sus exámenes e incluso el coste de mantenerte a ti, su amante, se han pagado con dinero de la familia Tao. Unas pocas frases paralizaron a Violet al instante. Me giré para mirar a Julian a su lado y le dediqué una leve sonrisa. ¿No es así, mi exmarido? La respiración de Julian se volvió entrecortada al instante, probablemente estaba tan provocado por mí que no podía hablar. ¿Quién quiere el hedor de tu dinero sucio? No manches las puertas de la familia Lu. Llévatelo todo. Esa era exactamente la frase que había estado esperando. Tiré de la mano de April y me di la vuelta para irme. Antes de irme le ordené al mayordomo que no dejara ni un pelo atrás y que anunciara rápidamente la venta de la casa a través del agente inmobiliario, ya que conservarla solo traería mala suerte. Mi padre tiene un carácter irascible y me preocupaba que se enfureciera por este asunto. Intentaba pensar en cómo explicárselo, pero al volver a casa, los sirvientes me informaron que tenía asuntos urgentes y que se había ido a Jiangnan ese mismo día. Como fue tan repentino, no tuvo tiempo de dejarme un mensaje. De hecho, fue algo bueno. Estaba divorciada y en casa, sin nadie que me supervisara. Al día siguiente arrastré a April por toda la capital para divertirnos. Disfrutamos del banquete de pescado en la torre de abanicos, compramos joyas nuevas en el pabellón de los 1000 oros y escuchamos canciones en las casas de té. Señor Lu, esto es inaceptable. Ya debe 3000 colas de plata. De verdad no podemos permitir que sigas pagando a crédito. Quizás deberías liquidar esta deuda hoy mismo. ¿Cuándo me ha faltado dinero para pagarte? No sabes quién soy. Envía la factura a mi domicilio inmediatamente. ¿No me oíste? Era la voz de Julian. Abrí los ojos y le hice una señal a April para que corriera la cortina. Efectivamente vi a Julian de pie en el pasillo discutiendo con el gerente. Señor Lu, quizás eso era aceptable en el pasado, pero ya no es posible. Nuestra joven señorita ha dado instrucciones, de ahora en adelante, usted pagará sus propias deudas y ella pagará las suyas. Aunque las palabras del gerente fueron amables, su rostro reflejaba desdén. Señor Lu, usted es un hombre de prestigio. Seguramente no piensa dejar de pagar solo 3000 colas de plata. No pude evitar reírme a carcajadas. Julián es un hombre que disfruta de las comodidades que brinda la riqueza, pero desprecia a los comerciantes por calcular el dinero. Antes, mi padre y yo nunca prestábamos atención a cantidades tan insignificantes. Cualquier gasto que él hiciera, simplemente les decíamos a los contadores que lo pagaran de inmediato. Julián señaló al gerente con el rostro enrojecido, pero no pudo articular palabra. Señor Lu, por favor, pague rápido. El gerente le sonrió radiante. A Julián le tomó un momento bajar la mano. Rebuscó entre su ropa, pero solo encontró unas pocas monedas sueltas. Levantó la vista, escudriñando a la multitud como si buscara a alguien que le ayudara a pagar. Aún no le había indicado a April que bajara la cortina cuando me vio. Al verme, Julian corrió hacia mí de inmediato. Quizás temeroso de que otros presenciaran la escena, bajó la cortina con sus propias manos. Penélope, ¿le dijiste al gerente que hiciera esto? Julián me miró con los ojos llenos de asco. ¿Sabe tu padre que actúas así? Dile al gerente que se vaya inmediatamente. Estás calculando tan poco dinero. ¿Por qué te has vuelto así? Parece que sabes que él es mi padre y que esto es asunto de mi familia. Apoyé la barbilla en la mano y sonreí suavemente. Tú y yo nos hemos divorciado. Viniste aquí a divertirte, así que pagar no es algo normal. Confío en que Lord Lu pagará estas monedas sin pestañear. Estas palabras hicieron que Julian se atragantara, incapaz de hablar. Recordando los años que vivimos juntos, entendí bastante bien su carácter, pues no eran solo 3000 historias. ¿Crees que no puedo permitirme una suma tan insignificante? Julián se arremangó con la intención de irse, pero lo llamé. ¿Qué pasa? ¿Quieres suplicarme haciéndote el difícil? No esperaba que aprendieras este truco. Julián rió con frialdad. Si sabes lo que te conviene, la familia Lu aún tiene un lugar para ti. En el futuro, deja de hacerlo. No pude escuchar más y lo interrumpí de inmediato. Lord Lu,
solo quería recordarle una cosa, la casa que formaba parte de mi dote se ha vendido. Por nuestro matrimonio pasado, le dije al comprador que te diera 3 días para mudarte. Como te conocí aquí, te lo digo ahora para no tener que enviar a alguien a repetirlo. La sonrisa en el rostro de Julián se endureció. Esa casa es mía. Es el hogar de la familia Lu. La placa dice Mansión Lu. Esa era la casa donde mi padre te dejó quedarte temporalmente, porque en ese entonces ni siquiera tenías donde refugiarte. Se lo recordé amablemente. El día de mi boda, mi padre me dio la escritura de la casa como parte de mi dote. Nunca fue un regalo para ti. Mi padre quería que viviera cómodamente, así que eligió la mejor casa con una ubicación privilegiada, buen feng shui y una distribución que no escatimó en gastos. ¡Qué lástima! Tú. Julián me señaló y rió con frialdad. Muy bien. Muy bien, de verdad. Penélope, si tienes esa capacidad, no vuelvas a suplicarme en esta vida. Partí semillas de melón y sonreí tranquilamente. Sería mejor que no vinieras a suplicarme. Te lo ruego. Sigue soñando. En cuanto terminó de hablar, Julián abrió la cortina de golpe y se alejó. Afuera, mucha gente se había reunido para observar el alboroto. Ya no tenía ganas de escuchar música, así que llevé a April de vuelta a casa. En cuanto crucé la puerta, me encontré con alguien. El tenue aroma a asarum de alta calidad flotaba en el aire, no abrumador, pero sí elegante, haciéndome temblar todo el cuerpo. Así que soy la señorita Tao. Se escuchó una voz familiar. Entré en pánico e intenté agarrar la mano de April, solo para darme cuenta de que temblaba aún más que yo. Mi querida hija. Mi padre, el maestro Bernard Tao, corrió hacia mí, arrastrando su regordeta figura. Me escondí rápidamente tras él y le susurré, papá, ¿no fuiste a Jiangnan? ¿Por qué has vuelto tan pronto? Escuché en el camino que te habías divorciado. ¿Cómo no iba a volver? Mi padre bajó la voz y añadió, arreglaré cuentas contigo sobre este asunto más tarde. No le tenía miedo a mi padre, pero sí a ese hombre. Hija. Mi padre me tomó de la mano, sonriendo hasta que sus ojos se convirtieron en pequeñas rendijas. Este es el joven maestro Liu, se llama Jasper Liu. En el camino me encontré con bandidos y afortunadamente el joven maestro Liu intervino heroicamente para ayudar. Tenía la mano herida, así que se queda en casa temporalmente para recuperarse. Joven maestro Liu, esta es mi hija Penny. Me quedé sin palabras. Mi estúpido padre, ¿cómo es posible que este demonio, que mata sin pestañear, haya sido herido por bandidos? Señorita Tao, saludos. Levanté la vista y lo miré. Vestía una túnica azul pálido, y su rostro familiar esbozaba una leve sonrisa. Con un abanico plegable en la mano, lucía tan elegante como un caballero. Una apariencia que podía engañar al mundo. Mi padre no paraba de parlotear. Solo quería huir de inmediato, lo más rápido y lejos posible. Maestro, hay problemas en la tienda de la calle Paz. Un sirviente llegó para darme la noticia y me salvó. Al enterarse de que la tienda estaba en problemas, mi padre se marchó apresuradamente. Joven amo Jasper Liu, por favor, siéntase como en casa. Me disculparé y me iré a mi habitación. Sonreí superficialmente y me di la vuelta para huir. Apenas había dado 2 pasos cuando me agarraron la mano. Antes de poder reaccionar, sentí que el mundo daba vueltas, y cuando me di cuenta de lo que había pasado, ya estaba en sus brazos. ¿Qué haces? Esta es mi casa. Giré la cabeza con la intención de llamar a April para pedir ayuda, pero solo la vi temblando sin control. No importa, su valentía era aún menor que la mía. Señorita Tao, ¿cuánto tiempo sin verla? El dedo de Jasper recorrió mis labios, su voz baja y profunda. No nos hemos visto en 3 años. Te casaste e incluso te divorciaste. Sus acciones me hicieron temblar, dejándome sin palabras. ¿No prometimos casarnos? Suspiró Jasper con la voz teñida de melancolía. Aún así, te escapaste tan rápido. Cuando mencionó el pasado, monté en cólera y lo aparté con fuerza. Claramente fuiste tú quien me engañó primero. Jasper no estaba enojado en absoluto, solo me miraba con tranquilidad.
Sintiéndome culpable, agarré a April y corrí directo a mi habitación, cerrando bien las ventanas. Señorita, tengo mucho miedo. April parecía a punto de llorar. Yo también tengo miedo. Hablando de Jasper, la historia comienza cuando tenía 15 años, cuando me casé con él en secreto. A los 12, debido a mi delicada salud, mi padre me envió a Jiangnan para recuperarme. Jiangnan tenía un feng shui excelente y después de 2 años de recuperación, mi salud mejoró significativamente. Sin embargo, como no quería regresar a la capital, engañé a mi padre haciéndole creer que mi enfermedad aún no se había curado, mientras yo viajaba en secreto por todo Jiangnan. El día de mi 15º cumpleaños, April me animó a visitar un burdel para ampliar mis horizontes. Nos vestimos con ropa de hombre, pero sin querer entramos en la Casa Brisa del Sur, donde estaban subastando a un tal Jasper. Poseía una apariencia elegante y atractiva. Después de beber una copa de vino, hice un gesto con la mano con audacia y gasté 10.000 colas de plata para comprarlo. Esa noche no recuerdo con claridad qué sucedió. Solo sé que al despertar me dolía todo el cuerpo mientras Jasper estaba sentado a mi lado, con aspecto tierno y frágil. Señorita, de ahora en adelante soy suya. ¿Qué? Sospeché que mis oídos me engañaban. Un hombre alto diciéndole a una chica débil como yo que me pertenecía me hizo sentir que algo andaba terriblemente mal. ¿Piensa negarlo, señorita? Jasper levantó la mano para secarse las lágrimas, su voz estaba llena de agravio. Ya te lo he dado todo. Me estremecí. ¿No parecía que yo era quien había sufrido una pérdida? Me quedé sin palabras. ¿Qué quieres? Naturalmente quiero que te hagas responsable de mí. Jasper me tomó la mano, su voz era tan suave como el agua. Señorita, ¿cuándo cree que sería un buen momento para casarnos? ¿Casarnos? Tragué saliva con dificultad. Al recordar que mi padre me había dicho que ya me había elegido prometida en la capital, por un momento no supe qué hacer. Anoche. Intenté negar todo lo ocurrido la noche anterior, pero Jasper me dio un pañuelo mientras me miraba fijamente. ¡Qué fastidio! Insinuó que habría muchas oportunidades más tarde. No, no me refiero a eso. ¿No es casarse demasiado apresurado? Mi mente era un caos mientras buscaba más excusas. Nada de prisa, nada de prisa. Solo necesitas redimirme, señorita, y podremos casarnos esta noche. Mirando a los ojos expectantes de Jasper, lo entendí todo. Resultó que quería que yo pagara por su redención. Vaya, los hombres son así de verdad. Pensé que estar sola en Jiangnan era aburrido, así que redimí a Jasper pensando que cuando volviera a la capital más tarde, podría simplemente darle algo de dinero para romper lazos. Después de todo, lo único que no me faltaba era dinero. Inesperadamente Jasper insistió en que me casara con él, así que tuve que ceder y le pedí a April que preparara una ceremonia de boda rápida y sencilla, solo para complacerlo. Jasper era guapo y obediente. En ese momento incluso pretendí traerlo de vuelta a la capital, pero por desgracia ocurrió un incidente. Medio año después de casarnos, caí accidentalmente al agua. Él me salvó, pero desde el momento en que desperté, su personalidad cambió por completo. Sus ojos me miraban con una intensidad sombría. Ya no obedecía como antes ni sonreía. Pensé que se había resfriado y que se sentía mal, lo que lo puso de mal humor. Incluso ordené a los sirvientes que trajeran mucho oro, plata y joyas para animarlo, pero no mostró alegría. Al contrario, se volvió aún más silencioso y reservado. Esa noche me desperté en medio de la noche y no lo vi a mi lado, así que me levanté con April a buscarlo. Lo encontramos de pie bajo un gran árbol en el patio trasero, con las manos entrelazadas a la espalda, y un hombre de negro arrodillado frente a él. Hablaron de algo y de repente Jasper agarró al hombre de negro y le clavó un cuchillo en el estómago. Bajo la luz de la luna, incluso lo vi claramente girar la hoja antes de arrojarlo a un lado como si fuera un trapo. April y yo habíamos vivido en un lugar seguro y jamás habíamos visto matar a un pollo. Aterrorizados, casi gritamos. Yo mismo le tapé la boca a April y la arrastré lejos de allí. Le dije que si no quería morir, no debía mostrar ni un solo defecto. Esa noche ninguno de los dos durmió bien. Cada vez que cerrábamos los ojos, veíamos el trágico estado de aquel hombre de negro.
A la mañana siguiente decidí huir. Porque ningún hombre podía ser más importante que mi propia vida. Intenté por todos los medios alejarme de Jasper, pero me perseguía como un fantasma persistente. Si paseaba por el jardín, él estaría sentado en el pabellón en medio del lago tocando la cítara. Si salía, aparecía de repente. Si decidía esconderme en mi habitación, se colaba por la ventana. ¿Qué quieres exactamente? No pude aguantar más y apreté los puños, con la voz llena de frustración. No te provoqué. No me provocaste. Jasper se recostó en la suave tumbona, envuelto en una túnica rojo oscuro, y sonrió levemente. Señorita Tao, ¿quiere limpiarse las manos de nuestra relación? Siempre he preferido a las personas de apariencia hermosa, ya fueran hombres o mujeres. Antes me fijaba en Jasper simplemente por su belleza. Ahora, al ver su seductora postura en la tumbona, inexplicablemente pensé en las legendarias mujeres fatales Baozi y Daji. La belleza era, sin duda, una calamidad. Me ardía la cara y giré la cabeza. Me costó mucho articular una frase. ¿Qué quieres exactamente? Al oír esto, Jasper se animó de inmediato, se enderezó y se acercó a una silla bordada cercana. Mi mansión carece de una amante. Es perfecto para traerte a casa. Al fin y al cabo, ya estamos casados, así que es perfectamente legítimo. Al oír esto me asusté muchísimo y cerré la ventana a toda prisa. Si mi padre supiera que me había rendido ante el cielo y la tierra antes de casarme con Julian, sin duda me despellejaría viva y me empaparía en vino. ¡Ay! ¿Es tan impaciente mi esposa? La sonrisa en el rostro de Jasper apenas pudo contenerse. O quizás deberíamos explicárselo claramente a mi suegro primero, si no, si culpa a este yerno, me temo que no lo soportaré. ¿Impaciente por qué? Inmediatamente extendí la mano para taparle la boca, bajando la voz con los dientes apretados. Te digo que no digas tonterías, o las haré yo. Jasper retiró mi mano de repente y se inclinó para besarla. Sonrió con ambigüedad. Oh, si no, mi esposa. Al ser besada tan repentinamente mi rostro ardió como fuego al instante, y no supe cómo pronunciar las palabras que quería decir. Hija, luego quiero. La voz de mi padre resonó justo cuando se abrió la puerta, taladrándome los oídos. Me quedé paralizada y giré la cabeza, mirándolo fijamente. ¿Tú también? Mi padre se quedó mirando con los ojos abiertos y reaccionó al instante, cerrando la puerta rápidamente y llevándose consigo a April, que había corrido al oír el ruido. No vi nada. April, ve a llamar a un médico rápido. Papá, no es lo que piensas. Quiero explicártelo. Pero al avanzar, me sumergí en el vacío. Mi padre arrastró a April y corrió como un rayo, casi cayendo al suelo en la curva. Como yo era frágil desde pequeño, este patio era el lugar más tranquilo de la mansión y no tenía muchos sirvientes. Ahora que April se había ido, los sirvientes restantes se marcharon de inmediato con mucho tacto. No te preocupes, esposa mía. Haré que mi familia traiga los regalos de compromiso. No faltará ninguna de las 3 letras ni los 6 ritos. Sin duda te daré la bienvenida a la familia Liu de la manera más gloriosa. ¿Quién querría entrar en su familia Liu? Lo señalé, pero no pude articular palabra durante un buen rato. Desconocía los antecedentes de Jasper, pero al recordar la escena en la que mató a ese hombre años atrás, temí que su familia estuviera formada por bandidos o asesinos. Retrocedí 2 pasos, sintiendo que su sonrisa de repente tenía un matiz de crueldad y sed de sangre. Tú. Tartamudeé, incapaz de hablar con claridad. ¿Quién eres exactamente? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu propósito? Soy yo. Respondió Jasper con una expresión inocente. Soy tu Jade, tu esposo. Mi Jade. Solía usar este nombre tan íntimo cuando nuestro cariño era fuerte, pero escucharlo ahora me puso la piel de gallina. ¿Por qué no me había dado cuenta antes de que sonaba tan cursi? No digas tonterías. No quería discutir con él, así que me di la vuelta y salí corriendo. Jasper no me persiguió, solo se quedó apoyado en el marco de la puerta observándome. Cuando corrí lo suficiente como para no poder ver su rostro con claridad, sentí una vaga tristeza que emanaba de él. Seguramente mis ojos me engañan.
En este momento quien debería sentir tristeza soy yo. Por la noche mi padre regresó de la tienda con muy buen humor. Tarareaba una melodía mientras caminaba, con la piel de su rostro moviéndose a cada paso, con una expresión bastante graciosa. «Hija, ¿qué haces aquí parada?», preguntó mi padre con una sonrisa, entrecerrando los ojos. «Papá, Jasper y yo no tenemos ninguna relación, solo somos». Intenté explicarle apresuradamente, pero mi padre me interrumpió. Penny me tomó la mano y suspiraba repetidamente. Hace años juzgué mal a ese sinvergüenza de Julian, lo que provocó que recibieras una carta de divorcio después de solo 3 años de matrimonio. Pero no puedes quedarte soltera el resto de tu vida por eso. Solo te tengo a ti como hija, toda la familia Tao depende de ti. Veo que este Jasper no es malo, parece una buena persona. Si te casas, que se case con alguien de nuestra familia. Los hijos llevarán el apellido Tao para que haya herederos en el negocio familiar. Pensé que mi padre me había malinterpretado, pero resultó que quería hacer de casamentero otra vez. A mi padre le encantaba ser casamentero, pero en toda su vida solo lo había logrado una vez, casarme con Julian. Por desgracia, terminó en divorcio. Parecía que no se había rendido y se preparaba para torturar a su propia hija una vez más. Mi padre estaba tan complacido con Jasper que quiso investigar 18 generaciones de sus antepasados. Cuando supo que los antepasados de Jasper habían sido funcionarios y que su padre era un erudito, mi padre quedó tan satisfecho que no pudo ocultarlo. De no ser por mi reciente divorcio, temí que nos hubiera obligado a Jasper y a mí a casarnos inmediatamente. No creí las mentiras de Jasper, así que le pregunté en privado si era cierto. Me respondió con total sinceridad, claro que es falso. Mis antepasados eran carniceros que mataban cerdos, y la imagen de Jasper matando gente me vino a la mente de inmediato. Al recordarlo, realmente parecía matar cerdos. Veo que mi suegro parece muy satisfecho conmigo. Jasper continuó con cierta petulancia. Tranquila, esposa, espera a que me ocupe de mis asuntos familiares. Lo primero que haré al regresar a la capital será proponerte matrimonio. Al oír la palabra proponer, puse los ojos en blanco. Lo siento, pero esta jovencita debe ir a escuchar ópera ahora. Cásate con Jasper. Olvídalo, temía que un día me convirtiera en carne en una tabla de cortar, cortada en 8 pedazos por él. Tomé la mano de April y salí, pero Jasper nos siguió a paso lento. ¿Por qué me sigues? Estaba molesto, mi voz sonaba desagradable. Yo salgo, tú quédate en casa y recupérate de tus heridas. La lesión fue una mentira que Jasper inventó para engañar a mi padre. ¿Acaso no pretendía terminar el acto? Estoy recuperado, dijo Jasper mientras estiraba los brazos y las piernas. Además, el médico dijo que caminar al aire libre es beneficioso para la recuperación de la herida. No pude ganarle la discusión, y tener a una persona más conmigo no importaba, así que lo ignoré y lo dejé seguir. Por suerte no causó problemas y simplemente caminó silenciosamente detrás de nosotros. Subí al segundo piso a escuchar la ópera y enseguida me olvidé de él. Reí y charlé con April mientras señalábamos a los actores. Estábamos los dos inclinados sobre la barandilla, riéndonos sin parar, sin prestar atención a lo que nos rodeaba, cuando de repente alguien nos chocó con fuerza. La barandilla no era muy alta. Al recibir un fuerte empujón, April y yo perdimos el equilibrio y casi nos caemos. De repente unas manos me agarraron por detrás. Su fuerza era inmensa, me jalaron hacia atrás, pero para desgracia de April, la arrastré y cayó directamente al suelo. Me había preparado para caer al suelo, pero el rostro de Jasper se amplió de repente ante mis ojos. Mi corazón dio un vuelco involuntariamente. Sus ojos eran tiernos, igual que cuando estuvimos juntos por primera vez. En aquel entonces me miraba así, y nunca pude resistirme hasta que finalmente me sumí en su ternura. Ahora parecía que estaba a punto de caer en esa trampa por segunda vez. Penélope Tao. Una voz llena de ira rompió la atmósfera ambigua. Empujé a Jasper por reflejo, me arreglé la ropa frenéticamente y luego miré a la persona que tenía enfrente. Era Julian. Aparte de él, ya nadie me llamaba por mi apellido de soltera de esa manera. Junto a Julián estaba Violet, siempre la espectadora junto con Luna, a quien llevaban de la mano. Si uno ignoraba la mirada furiosa en los ojos de Julián,
realmente parecían una familia feliz de 3. Disculpe, señora. Luna no quiso chocar contigo. Espero que seas generoso y no la castigues. Luna era aún una niña pequeña, lloraba mientras hablaba, con una expresión verdaderamente lastimera. No te culpo. No quería guardarle rencor a una niña, así que respondí. En cuanto a que me llamen señora, mi apellido es Tao y actualmente estoy soltera. En cuanto las palabras salieron de mi boca, Julián apretó los dientes y escupió mi nombre. Señor Liu. ¿Sucede algo? Había pensado tratarlo como si no existiera, pero este hombre insistió en buscarse problemas. Podría decirse que Julián y yo éramos enemigos destinados a encontrarnos en un camino estrecho. Me lo encontraba donde quiera que iba. ¿De verdad que no tienes vergüenza de abrazar a un hombre a plena luz del día? El rostro de Julián se contrajo levemente. Si no estuviera intentando mantener su dignidad, seguramente habría soltado palabras aún más desagradables. A quien abrazo no tiene nada que ver contigo. Señor Liu. Sería mejor que se ocupara de sus propios asuntos. El divorcio entre él y yo causó revuelo en toda la capital. No me importaba, pero a la gente le encantaba cotillear, y yo había oído algunas cosas. Los de fuera desconocían los detalles, pero a Bayelit le encantaba presumir, lo que hizo que muchos se enteraran de que tenía una amante e incluso una hija. Por ello, muchos lo tildaron de desagradecido, lo que dificultó su camino en la burocracia. Tú. Julián escuchó el sarcasmo y se enojó y se puso nervioso. Así que este es el señor Liu. He admirado su reputación durante mucho tiempo. Jasper dio un paso al frente sonriendo levemente y juntó las manos a modo de saludo. He oído que usaste el dinero de la familia de tu esposa para mantener a una amante. Al verte hoy, debo decir que tu amante no es nada del otro mundo. En realidad, Bayelit era bastante atractiva, pero frente a la belleza de Jasper, parecía excesivamente simple. Estás diciendo tonterías. Lo que más odiaba Julian era que la gente dijera que dependía del dinero de la familia de su esposa. ¿Estoy diciendo tonterías? El mundo entero tiene ojos. La mirada de Jasper recorrió a la gente que observaba la conmoción, con voz enfática. La familia Tao financió tu educación y tus exámenes, pero tú usaste ese dinero para mantener a una amante. Te divorciaste poco después de aprobar los exámenes, pregúntate quién hace algo así. Quienes llegaban aquí provenían de familias adineradas y nobles, y todos valoraban su reputación. Incluso si no estaban satisfechos con sus esposas, siempre que no cometieran ningún delito grave, mantenían una fachada de buen trato para salvar las apariencias. Ya fuera repudiar a una esposa o divorciarse, perjudicaba a ambas familias. El rostro de Julián estaba negro como el carbón, escuchando los susurros a su alrededor. Parecía como si deseara poder sellar sus bocas de inmediato. Este caballero y la señorita Tao parecen muy cercanos. La mirada de Bayelit se posó en nosotros, llena de cautela y sospecha. Parece que se conocen desde hace más de un par de días. Las mujeres son diferentes a los hombres. Un hombre que tiene una amante puede ser objeto de chismes breves, pero para una mujer, el juicio es mucho más severo. Estaba a punto de hablar cuando Jasper me interrumpió y respondió con suavidad. ¡Qué casualidad! El día que la señorita Tao se divorció del señor Liu, salvé al maestro Tao, y así fue como la conocí. Ha pasado un tiempo, pero comparado con el tiempo que el señor Liu lleva conociendo a su ama, sigue siendo bastante corto. La sonrisa en el rostro de Bayelit se congeló y pareció quedarse sin palabras. Me sentí increíblemente complacido, así que tomé la mano de April y llamé a Jasper. Joven maestro Liu, vámonos. No hay necesidad de malgastar palabras con gente irrelevante. Al pasar rozándonos, oí a Julian apretar los dientes. Susurró, Penélope Tao, eres una mujer sin ningún sentido del decoro. Me sentiría sucio incluso tomándote como concubina. Jasper estaba a mi lado y, como era de esperar, lo oyó con claridad. Al verlo apretar el puño, temí que cometiera un asesinato a plena luz del día, así que me apresuré a ponerme frente a él. ¿Quién quiere ser tu concubina? ¿De verdad crees que solo por haberte convertido en la erudita más destacada, todo el mundo espera que elijas esposas y concubinas? Si tienes algún problema con la cabeza, busca un médico para que te lo examine.
No perjudiques a la gente ni al país en el futuro. Después de hablar, me llevé a Jasper a rastras. Si de verdad mataba a Julian, mi familia sin duda enfrentaría graves problemas. Después de todo, él se alojaba en mi casa. Esposa mía, ¿de qué tienes miedo? Jasper recuperó su apariencia amable e inofensiva. Cierra la boca. Lo arrastré a la habitación y le hice señas a April para que vigilara la puerta desde afuera. ¿De qué andas gritando? Te divorciaste de Julian. Tarde o temprano, estaremos juntos. Dijo Jasper con seguridad. Estaba tan furioso que podría haber saltado, pero no podía hacerle nada, así que, resentido, me quité las mangas y me llevé a April a rastras. Con la piel tan gruesa como la suya, por mucho que lo mirara con desagrado, seguía siguiéndome con una sonrisa radiante. Pasó el tiempo y poco a poco lo ignoré. A medida que se acercaba el año nuevo, la capital se llenaba aún más de gente. Mi padre me daba pistas constantemente preguntándome qué sentía por Jasper. Cada vez cambiaba de tema, sin ganas de responder. Jasper tenía un corazón cruel, matar a una persona no era diferente para el que matar a un pollo. Mi familia era una simple familia de comerciantes sin poder ni influencia. Si nos involucrábamos con él, no sabíamos si sería una bendición o una maldición. Me quedé en el patio y suspiré. April trajo una capa para cubrirme y me susurró: «Señorita, vuelva a su habitación a descansar. Es tarde, no se resfríe». No respondí, simplemente me quedé mirando el árbol de Chinaberry en el jardín, absorta en mis pensamientos. April, dime, ¿quiere mi padre que me case pronto o que tenga hijos pronto? Mi madre murió joven y mi padre nunca se volvió a casar, solo me tiene a mí. A menudo ha dicho que espera que tenga muchos hijos en el futuro y que elija a uno para que perpetúe el apellido Tao. Tu padre quiere que tengas a alguien en quien confiar, para que no te sientas solo. Así es. En cuanto dije esas palabras, sentí que algo andaba mal. Esa voz no era la de April, sino la de Jasper. Giré la cabeza con rigidez y efectivamente lo vi allí de pie, con las manos entrelazadas a la espalda. Su rostro ya no conservaba su habitual alegría, sino que se había vuelto serio, con un aspecto un poco aterrador bajo la luz de la luna. ¿Qué haces aquí, April? Mi corazón latía con fuerza, mi mente se llenó de imágenes de él matando gente. No planeaba matarme esta noche, ¿verdad? Penny, debo irme de la capital por un tiempo. La mirada de Jasper era compleja, como si quisiera decir más, pero al final, no dijo nada. Al oír que quería irse, pensé que me alegraría librarme finalmente de este dios de la muerte, pero sentí un vacío en el corazón. Tengo que ocuparme de algunos asuntos familiares, pero regresaré pronto. La preocupación se apoderó de mi corazón y se me escaparon palabras de preocupación. ¿Correrás peligro? Estaré bien, por supuesto. Jasper dio 2 pasos hacia adelante bajando la voz. Dije que llevaría regalos de compromiso a tu casa, y no soy de los que faltan a mi palabra. Abrí la boca, pero no supe qué decir. El ligero aroma a asarum me inundó la nariz, pero parecía ocultar algo más, el metálico sabor a sangre. Penny. Se inclinó y antes de que pudiera reaccionar, me abrazó. Debes esperarme. No supe qué decir. Cuando me soltó, se dio la vuelta y se fue. Su figura desapareció rápidamente en la noche. Lo seguí, pero el largo pasillo que tenía delante estaba vacío. Mi corazón también se sentía vacío. Desde que Jasper se fue, la casa se había vuelto mucho más tranquila. Incluso April no pudo evitar suspirar. Señorita, normalmente da miedo, pero ahora que ya no está, la casa ya no tiene vida. Sostuve un trozo de pastel sin decir palabra, sintiéndome un poco triste. Me preguntaba dónde estaría ahora, si estaría a salvo y cómo estaría comiendo. Jasper llevaba medio mes desaparecido. Una fuerte nevada cayó sobre la capital. Hoy era Nochevieja, y solo mi padre y yo estábamos en la mesa. Nos miramos sin decir ni una palabra. Finalmente mi padre no pudo resistirse a hablar. «Hija», dijo el joven maestro Liu cuando volvería. «Papá, ¿cómo iba a saberlo? No finjas estar confundida conmigo». Mi padre dejó los palillos y resopló 2 veces. «¿No veo claramente lo que siente por ti?
Además, ¿por qué no has ido a escuchar óperas ni a ver obras de teatro últimamente? ¿Será porque la persona que llevas dentro se ha ido y has perdido el interés? Solo entonces me di cuenta de que, desde que Jasper se fue, hacía mucho que no salía a escuchar música ni a ver obras de teatro. Todos los días simplemente le pedía a April que instalara una tumbona bajo el árbol de Chinaberry y me quedaba allí, aturdido. Papá, tengo algo que decirte. Pensé un momento y decidí contarle a mi padre la verdad sobre lo que había pasado años atrás. En el peor de los casos, me darían una paliza. Mi padre me miró con los ojos abiertos. Mientras pensaba cómo empezar, April entró corriendo con el rostro lleno de pánico. Amo, afuera, afuera. Abril jadeaba, incapaz de formar una frase completa. Mi padre le dio un vaso de agua y dijo lentamente, ¿qué te pasa que tienes tanta prisa? Julián está aquí. Abril bebió el agua e intentó recuperar el aliento. Él trajo muchísimos soldados y rodeó la mansión. Los palillos que tenía en la mano cayeron al suelo con incredulidad. ¿Qué planeaba hacer Julian? Cuando me escoltaron fuera, Julian estaba de pie en la puerta de la mansión. Los soldados que traía llevaban antorchas y parecían arrogantes, un marcado contraste con el aspecto abatido de todos en la casa Tao. La mansión Tao, antaño tan majestuosa, ahora estaba siendo destrozada a su antojo. Acorralaron a todos los sirvientes, e incluso agarraron al gato de la familia, y lo llevaron ante él. ¿Qué quieres hacer? Mi padre estaba tan furioso que se le erizó el bigote mientras lo fulminaba con la mirada. Julián, hace años vi tu excepcional talento, así que te apoyé en tus estudios para los exámenes e incluso casé a Penny contigo. Ahora que te has divorciado, no he dicho nada, pero ¿qué sentido tiene esta acción? ¿Acaso te estás vengando públicamente en privado? Al oír eso, Julián reaccionó como si le hubieran pisado la cola. Su mirada se tornó sombría, apoyada. Solo me compadecías, ¿de verdad crees que tener un poco de plata te hace importante? ¿Acaso tu familia no me ha menospreciado siempre? Mi padre estaba tan enojado por sus palabras que no podía respirar, agarrándose el pecho. Rápidamente lo sostuve para calmar su ira. Te dije que llegaría el día en que tendrías que suplicarme. Dijo Julián, haciendo un gesto con la mano para indicar a los hombres que lo seguían. Llévenselos. Apoyé a mi padre sin atreverme a actuar precipitadamente, y solo pude seguir a los soldados mientras nos escoltaban. Encerrado en la celda, aún no entendía con claridad qué había sucedido. Los presos de las celdas contiguas eran todos sirvientes de la familia Tao. Su llanto me daba dolor de cabeza. Papá, ¿estás bien? Miré a mi padre con ansiedad a través de la puerta de la celda. Mi padre era mayor y su salud se estaba deteriorando. Normalmente lo cuidaban con esmero, pero ahora, sufriendo así, debía estar enojado y preocupado. Estoy bien, dijo mi padre, manteniendo la compostura. Julián. Realmente lo juzgué mal hace años. Hija, te he fallado. Lo consolé con unas palabras, mientras mis ojos miraban involuntariamente hacia la entrada de la prisión. Señorita, ¿qué mira? April tenía los ojos rojos y habló con voz entrecortada. Por suerte, cuando nos arrestaron, conseguí una capa. Déjame extenderla para que puedas descansar temprano. No hay necesidad de apresurarse. Me giré, tomé la capa y se la entregué a mi padre, diciéndole, póntela tú. Quiero esperar a que llegue Julián para poder preguntarle con claridad. ¿Vendría? Mi padre se sorprendió un poco. Hoy era Nochevieja y era tarde, ¿por qué habría venido? Naturalmente era para ver a nuestra familia en apuros. Después de todo, había enfrentado a Julián durante casi 3 años. Conocía muy bien sus siniestros planes. Ahora que triunfaba y pisoteaba a mi familia para demostrar su autoridad, sin duda vendría a burlarse de nosotros. El llanto en la prisión pronto se acalló. Mi padre y April se durmieron, pero yo me quedé esperando, cabeceando mientras luchaba contra el sueño. Poco después se oyó el sonido de una puerta abriéndose desde el final del pasillo. En la entrada estaba nada menos que Julián. Vestía ropa informal, y a la tenue luz de la vela, pude ver claramente la tela. Brocado para zapatos. Había prosperado. Penélope Tao.
Si admites tu error ahora, este funcionario podría ser indulgente con tu familia por los viejos tiempos y aceptarte como concubina. Julián se irguió mirándome con aire de superioridad. Desde mi perspectiva, no podía ver con claridad su expresión, pero podía imaginar su suficiencia y desprecio. Me agarré a la pared para levantarme, caminé hacia la puerta de la celda y hablé: «Señor Liu, está haciendo esto por venganza privada. ¿No temes que los censores imperiales te denuncien? La familia Tao es una simple familia de comerciantes, pero jamás hemos violado ninguna ley». «Eimph». Julián rió con frialdad. «La culpa es de haber ofendido a alguien a quien no debías. ¿No es fácil inventar un delito? Ofender a alguien. La verdad es que no sé a quién ha provocado la familia Tao. Aunque no me dedico a los negocios, mi padre siempre ha sido cuidadoso en el mercado. ¿Cómo podría ofender a alguien? Sobornando a funcionarios. Ya he pensado en este delito para tu familia». Julián se ajustó la ropa y continuó: «Confiscación de bienes, hombres exiliados, mujeres enviadas a prostituirse oficialmente». Respiré hondo 2 veces intentando contener la ira. Julián era realmente despreciable hasta el extremo. «Espero que logres tu deseo». Reí fríamente 2 veces, enfatizando cada palabra. «Pero aún así quiero recordarte que el emperador actual no es un gobernante insensato». Julián hizo caso omiso de mis palabras, sacudiendo sus mangas al irse, dejando solo una frase. «¿Crees que el emperador salvará a tu familia? Deja de soñar. Sería mejor que pensaras si suplicarme o no». Suplicarle era algo que jamás ocurriría. Me senté en un rincón de la celda, esperando hasta el amanecer para despertar a mi padre y confirmar que sus negocios siempre habían sido honestos y legales antes de sentirme tranquila. «Hija, no te preocupes», me consoló mi padre con dulzura. «No pasará nada». Sabía que no pasaría nada, pero me indigné. Después del divorcio creí no haberle hecho daño a Julián. Pero, ¿y él? Ingrato y traidor, ahora quería arruinar a toda mi familia. Mientras nadie me miraba, rasgué el dobladillo de mi vestido, saqué un billete de $100 escondido dentro y se lo di al guardia de la prisión que traía comida, pidiéndole que averiguara en qué figura poderosa había estado confiando Julián últimamente. Mi padre se quedó atónito al verme. «Hija, ¿desde cuándo aprendiste a esconder dinero? Siempre me habían mimado y nunca me faltó de nada». Este acto de esconder dinero realmente lo sorprendió. Él. Forcé una risa incómoda. Hablando de esto, fue Jasper quien me enseñó. Cuando estaba en Jiangnan debió de sufrir mucho, así que siempre tenía la costumbre de esconder algo de plata en el forro de su ropa por si acaso. Me pareció interesante, así que le dije a April que también lo aprendiera. Con los años había conservado esta costumbre, sin pensar en usarla ahora. «Jasper. Me pregunto cómo estará ahora». «Señorita, ¿en qué está pensando?», susurró April con voz burlona. «No estarás pensando en el joven maestro Liu, ¿verdad? ¿Desde cuándo esta chica se volvió tan astuta?». April apoyó la barbilla en la mano y suspiró. «Seguimos en prisión, pero tenemos que preocuparnos por si el joven maestro Liu está haciendo algo turbio que no se pueda saber». Un momento, ¿qué quiso decir con algo turbio que no se pueda saber? ¿Por qué no simplemente dijo que estaba matando y robando? Llevábamos 2 días en prisión cuando Julián regresó, esta vez trayendo a bastante gente. «Penélope Tao, ¿lo has pensado bien?». Julián estaba de pie junto a la puerta de la celda con las manos entrelazadas, con aire arrogante. «Sométete a mí, conviértete en mi concubina y sufrirás menos. Sigue soñando. Si quieres que sea tu concubina por esto, no me culpes por ser insensible». Julián señaló a April y dijo con frialdad: «Empieza con ella. Interrógala a fondo para ver qué otros crímenes ha cometido la familia Tao». April estaba tan asustada que temblaba. Me paré frente a ella de inmediato, pero los guardias de la prisión eran fuertes, de un solo empujón, caí al suelo. «Julián, ¿qué piensas hacer? No seas tan arrogante con tu tortura». Mi padre gritó con la cara roja de preocupación: «¿Y que si soy arrogante?». Julián rió con frialdad. «Interroga rápido y hazlo a fondo». Maldije a este bastardo en mi corazón e intenté arrastrarme para agarrar a April, pero solo pude agarrar aire.
Los soldados se llevaron a April a rastras, llorando desconsoladamente de terror. Julián, si tienes algún problema, apúntame. Estaba desesperado, pero solo pude observar con impotencia cómo se la llevaban. Sus figuras desaparecieron rápidamente, seguidas por los gritos de dolor de April, que resonaron. Julián. Maldije a 18 generaciones de sus antepasados en mi corazón, sin poder contener las lágrimas. April había estado conmigo desde la infancia, era tímida y le temía al dolor. Julián tenía un corazón cruel, no sabía qué tortura usaría con ella. Los gritos de April se apagaron rápidamente. Julián guió a su gente de vuelta. Esta vez, me señaló. Entre las furiosas maldiciones de mi padre, me sentí aliviado. Seguirlo significaba que al menos podía ver el estado de April. A la vuelta de la esquina, al final del bloque de celdas, vi la zona de tortura. April estaba fuertemente atada, su cuerpo cubierto de viento, la sangre teñía su ropa de rojo. Se había desmayado hacía mucho tiempo. April. Quise correr a ver cómo estaba, pero los guardias detrás de mí me sujetaron con fuerza, impidiéndole moverme. Julián hizo un gesto con la mano y los guardias me ataron inmediatamente junto a April. Penélope Tao. Te daré una oportunidad más. Julián estaba sentado junto a los instrumentos de tortura, tomándote tranquilamente. Mientras aceptes traer tu dote y entrar en mi casa, Lu, no te lo pondré difícil. ¿Quieres dinero? Quizás su objetivo nunca fue la venganza, sino la riqueza de la familia Tao. A mi familia le faltaban muchas cosas, pero nunca nos faltó dinero. Mi padre solo me tuvo como hija. Para ser sincero, una vez que mi padre falleciera, todo sería mío, ya seas tú o los bienes de tu familia. Que yo los observe es una bendición para ustedes. Bendición. Más bien una maldición. Escupí con desprecio. Al ver que no cedía, Julián dejó de lado las formalidades e hizo una señal a los guardias que estaban a su lado. Uno tomó un látigo con ganchos y se acercó. Cuando este tipo de látigo golpea el cuerpo, al retirarlo se desgarra la carne. Entonces, si se sumerge en agua salada, el dolor hace desear la muerte. El guardia levantó el látigo. Instintivamente cerré los ojos con fuerza, pero el dolor anticipado no me abrumó. En cambio, las cuerdas que me ataban se cortaron de repente. Perdí el equilibrio y caí en un cálido abrazo. El familiar aroma a asarum me inundó la nariz, abrí los ojos de par en par y lo que encontré fue el rostro de Jasper. ¿Tú por qué estás aquí? Estaba aturdido. ¿Qué haces aquí? Salvándote. Jasper sonrió suavemente. Por suerte llegué a tiempo. Su sonrisa era increíblemente dulce, sus ojos brillaban como estrellas, haciéndome sonrojar sin control. Este hombre era un auténtico seductor. ¿Quién eres? Esta es la prisión del Ministerio de Justicia. Julián rugió, gritando a todo pulmón. Arréstenlo. Arréstenlo rápido. Jasper lo miró con ojos fríos como el hielo. Luego se giró para mirarme, con expresión amable de nuevo. Cierra los ojos. Cerré los ojos obedientemente. Pronto el sonido de armas chocando y gritos desgarradores resonaron en mis oídos, mezclados con la voz temblorosa de Julián. Mantuve los ojos cerrados, con las manos y los pies fríos. La escena de él matando a un hombre años atrás seguía resonando en mi mente. En aquel entonces era joven y llevaba días muerto de miedo. Después tuve pesadillas al respecto durante años. Incluso ahora pensarlo me hacía temblar. Jasper terminó rápidamente y me acompañó. A mitad de camino, oí pasos apresurados. Abrí los ojos y vi a un eunuco del palacio guiando a un grupo de personas. Marqués. El eunuco caminó rápidamente y le hizo una reverencia a Jasper. Saludos, Marqués. Su Majestad envió a este sirviente a invitar al Marqués al palacio. Marqués. Me giré sorprendido y vi a Jasper a mi lado. Era Marqués. Jasper dudó al respecto. El eunuco comprendió de inmediato y respondió: Marqués, tenga la seguridad de que Su Majestad conoce el asunto de la familia Tao y envió especialmente a este sirviente con un edicto verbal. La familia Tao es inocente y debe ser liberada de inmediato.
Los asuntos subsiguientes se investigarán con claridad. Jasper se giró y me susurró, y todos regresen primero. Iré a buscarte después de arreglar las cosas. Seguía aturdido y sin darme cuenta, estaba sentado en un carruaje con mi padre. Todos los miembros de la familia Tao fueron liberados, siguiendo el carruaje en una larga y bulliciosa fila. Las heridas de April parecían graves, así que en cuanto llegamos a casa, llamamos a un médico en plena noche. Por suerte no tenía ningún órgano vital dañado, con mesén y reposo absoluto, no le quedarían cicatrices. Estuve ocupada hasta la medianoche, así que me metí en la cama exhausta y me quedé dormida. Al día siguiente me enfermé, el médico dijo que fue por miedo. Me quedé en la cama, débil, pensando en Jasper. Jamás imaginé que fuera un marqués. ¿De verdad había comprado un marqués entonces? Jasper llegó solo 3 días después de que volviéramos a casa. En plena noche, volvió a colarse por la ventana. Casualmente, yo estaba sentado junto a la cama leyendo un libro. Me cubrió con una capa de piel de zorro y se sentó a mi lado. Oí que estabas enferma. ¿Fue por el miedo que te dio lo que pasó ese día?, preguntó Jasper en voz baja. Sí que me había asustado tanto que enfermé. Penny, no te engañé. Su voz tenía un dejo de impotencia. Cuando te conocí hace años, había perdido la memoria y no sabía quién era. Más tarde, cuando caíste al agua, recuperé la memoria mientras te salvaba. No esperaba que la historia fuera así. Con razón un marqués había caído en un estado tan lamentable en aquel entonces. ¿Entonces por qué perdiste la memoria? Me picó la curiosidad. Mi padre era el marqués de Jianan. Yo era el hijo mayor de mi padre y su esposa principal. Mi madrastra, queriendo arrebatarle el título a su hijo, se coludió con mi segundo hermano para hacerme daño, provocando que me arrojaran por un precipicio de regreso a la capital. No morí, pero perdí la memoria. Al oír esto me animé de inmediato. ¿Cómo terminaste en la Casa Brisa del Sur? En ese entonces no recordaba quién era y no tenía dinero. Estaba mendigando en el camino cuando la dueña de la Casa Brisa del Sur me vio. Al ver mi atractivo me acogió. Ya sabes el resto. Abrí la boca, pero no pude hablar. Quería preguntarle por qué mató a ese hombre hace años, pero no sabía cómo empezar. Jasper tomó la iniciativa de sacar el tema. Después de eso, la gente de mi madrastra me descubrió. Enviaron a alguien para matarme otra vez. Ese día, el asesino se disfrazó de uno de los hombres de mi padre, diciendo que estaba allí para llevarme a casa. Lo reconocí y lo maté de inmediato. En ese momento quise llevarte de vuelta a la mansión del marqués, pero había más de uno. Jasper temía que la pelea en el patio trasero me hiciera daño, así que los atrajo. Para cuando luchó por controlarlos y regresó herido, yo ya me había ido con April. Te busqué después, pero antes de que pudiera encontrarte, mi tía me encontró y me dijo que mi padre estaba gravemente enfermo, pidiéndome que regresara de inmediato. No esperaba que sucedieran tantas cosas en aquel entonces. Al volver a enfrentar la lucha familiar, solo e indefenso, uno podía imaginar el peligro. Las luchas internas en casa nunca cesaron. No me atreví a buscarte por miedo a que te atacaran. Solo después de que mi padre falleciera y heredara el título, con mi madrastra y mi segundo hermano bajo arresto domiciliario, me atreví a ir a buscarte. De repente sentí una punzada de dolor por él, me escocían los ojos. Si lo hubiera sabido, habría esperado a que volviera y me lo explicara con claridad, evitando así tantos malentendidos. Penny. Los ojos de Jasper brillaron intensamente bajo la luz de las velas. No me tengas miedo esta vez. El día que Jasper vino a pedirme matrimonio, mi padre sonrió todo el día. April y yo estábamos sentadas en el patio tomando té y mirando los regalos de compromiso que traían. Los regalos fueron increíblemente abundantes, todo me gustaba, como oro, jade y joyas. Señorita, el joven maestro Liu es muy considerado. April dijo emocionada, ahora completamente de su lado. De verdad que es mucho mejor que ese Julián. Hablando de Julián, desde que salí de prisión, no había tenido noticias suyas. No es que no pudiera preguntar, sino que no tenía tiempo. Después de aclararlo todo con Jasper, llevábamos días siendo inseparables.
Ahora que me había propuesto matrimonio oficialmente, tenía que empezar a bordar y a preparar mi dote. No tenía tiempo para preocuparme por Julian. Bien, señorita, escuché que Julian fue destituido. Anteriormente contaba con el apoyo del primer ministro y pretendía casarse con su hija, por eso era tan arrogante. Miré los regalos e hice pucheros. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Déjelo, señorita, hay una cosa más. Seguro que le interesará. April se acercó con aire disimulado. Oí que Violet se llevó todo el dinero y huyó. Y su hija, Luna, resultó no ser la hija biológica de Julian. Era la hija de Violet con otro hombre. Julián estaba tan furioso que la vendió a un burdel. Me sorprendió un poco. Años atrás, al ver cuánto amaba Julián a Luna, era evidente que era muy sincero. Descubrir que no era su hija biológica sería extraño si no se muriera de rabia. Basta. Deja de ser tan curioso. Lo pensé un momento y dije, mejor revisa bien los regalos de compromiso para ver qué hay que añadir a la dote. April apoyó la barbilla en la mano, sacudiendo la cabeza y sonriendo. Señorita, solo se casará con alguien de al lado. ¿Para qué molestarse en comprobarlo? He oído que el joven maestro Liu incluso contrató albañiles para abrir un paso en el muro oeste para que pueda visitar su casa fácilmente. Jasper no tenía residencia en la capital, así que le pidió al emperador que le concediera la casa contigua a la nuestra para que sirviera como mansión del marqués. Perteneció a un funcionario caído en desgracia de la dinastía anterior y era el doble de grande que la mansión Tao. Ya estaba casi terminada con las renovaciones. Mi padre decía que un hombre así tenía un corazón de verdad, y casarse con él no fue un error. La boda se celebró con gran ceremonia, el emperador incluso envió especialmente al príncipe heredero para que asistiera. En los días posteriores a la boda, nuestra vida no fue diferente a la de aquellos días en Jiangnan, verdaderamente tranquila y placentera. ¿A dónde vamos? Al ver el carruaje saliendo de la ciudad, me quedé un poco desconcertado. Jasper no respondió, sino que cambió de tema. Por cierto, hace poco oí a su majestad mencionar a la familia Tao, parecía conocerlos muy bien. Mi padre sobornó al emperador, eso es todo, respondí con indiferencia. En realidad lo que Julian dijo antes era cierto a medias, mi padre sí ofreció sobornos, pero no a funcionarios sino al emperador. Hace años nuestra corte luchó contra los Xiongnu y ganamos, pero el tesoro nacional quedó gravemente mermado. Esos 2 años también fueron testigos de desastres naturales, que acumularon dificultades. Mi padre donó la mitad de su fortuna al emperador, ayudando a su majestad a superar la crisis. Desde entonces, cada año mi padre donaba más de la mitad de sus ganancias al Tesoro Nacional. Con razón no te preocupabas nada cuando estabas en prisión. Jasper rió y suspiró. Creí haberme portado fatal salvando el espectáculo de belleza, pero resulta que no me necesitaban. Me reí suavemente y no dije nada más. En los últimos 2 años el tesoro había tenido un superávit, pero el emperador pretendía continuar la campaña contra el reino Chen, que requería mucho dinero. Mi padre quizá no fuera nadie especial, pero su habilidad para ganar dinero era excepcional. El emperador seguía contando con que mi padre usara el dinero para ganar más dinero y seguir llenando el tesoro, ¿cómo podía permitir que la familia Tao corriera peligro? Julian tuvo un momento de poder, ascendiendo hasta el puesto de primer ministro, pero este se puso del lado del hermano del emperador, planeando usar el dinero para una rebelión. Conociendo la relación entre Julian y yo, el primer ministro comenzó a presionarlo para que actuara contra la familia Tao y nos sacara dinero. El único éxito de Julian fue elegir la Nochevieja, cuando cesó toda correspondencia oficial. Para tomar la iniciativa, la noticia de los problemas de la familia Tao no pudo llegar al emperador de inmediato. Si hubiera actuado un poco más rápido, podría haber perdido la vida. Al recordarlo, aún sentía un miedo persistente. Jasper me abrazó y me ofreció algunas palabras de consuelo. Justo entonces, se oyó la voz de un guardia desde afuera. ¿Quién es este loco? Piérdete. Levanté la cortina para mirar y vi a un hombre harapiento corriendo hacia el carruaje. Era Julián. Penny, me equivoqué. ¿Volverás? Eres mi esposa, regresa conmigo. Fruncí el ceño. Julián parecía un poco trastornado. Penny, Penélope Tao, mujer infiel,
que atreves a abandonarme para ascender socialmente. Estas palabras enfurecieron a Jasper. Levantó la mano con la intención de ordenar a los guardias que mataran a Julian, pero lo detuve rápidamente. Déjalo, ¿no sería demasiado fácil matarlo? Que siga así de furioso. Al oír esto, Jasper hizo una señal a los guardias. Uno de ellos agarró inmediatamente a Julian y lo arrojó a un lado del camino. El carruaje siguió avanzando y la voz de Julián se fue apagando poco a poco. Por cierto, aún no has dicho a dónde me llevas. Jasper sonrió con dulzura. Por supuesto, llevaré a mi esposa de vuelta a Jiangnan. Esta historia ilustra a la perfección que el respeto por uno mismo es la base fundamental de la felicidad. La valentía de Penélope para dejar un matrimonio tóxico no la llevó a la soledad, sino a un amor que realmente valió la pena esperar. Nos enseña a no temer nunca empezar de cero. Cuando te mantienes firme en tu valor, atraes a una pareja que te aprecia no como un peldaño, sino como un tesoro. El amor verdadero no te disminuye, sana, protege y celebra tu fuerza. Gracias por escuchar la historia en Panda Drama Story. Si te gustó, apoya a Panda con un me gusta, un comentario y una suscripción.